Buenos días, mi nombre es Bárbara Silva y les voy a hablar sobre la sociología. La naturaleza de la sociología consiste en que a partir de esta ciencia de carácter social podemos determinar los distintos procesos por los que han atravesado nuestras sociedades y el ser humano. A partir de ella podemos determinar todos los conocimientos de los procesos sociales que han ocurrido durante una época o durante nuestras sociedades, en el cual está estrechamente relacionada con otras ciencias que tienen conocimientos parecidos y que le proporcionan a ellas la facilidad de determinar las conductas, las actitudes tanto de las sociedades como del hombre en la sociedad. ¿En qué consiste la sociología? La sociología es una ciencia social que se encarga del estudio de la vida social del hombre, de los grupos y de las sociedades en general. Es una ciencia muy amplia que nos permite conocer tanto cómo el individuo actúa, incluso en su comportamiento cuando se desplaza en las calles, hasta los procesos sociales globales. A partir de ella podemos determinar también aspectos tanto sociales, económicos, políticos, culturales, urbanos, artísticos, y de esta manera poder definir la cultura y el pensamiento de la sociedad misma. Importancia de la sociología. Su importancia radica porque a partir de ella podemos determinar todos los procesos sociales que han ocurrido durante una sociedad y cómo el ser humano ha presentado distintos cambios a partir de esto, sus conductas, sus actitudes, que podemos determinar a través de un estudio minucioso de las sociedades. A partir de esto también podemos observar que nos permiten analizar quiénes somos, por qué actuamos de esa manera y a las personas que nos rodean poder conocerlas de una forma mejor. En esta también se ve muy influenciado lo que es el uso del sentido común, el estudio de aquellas sociedades que están deterioradas, el estudio de la ética, la moral e incluso el bienestar humano. Las teorías sociológicas. Las teorías sociológicas es un conjunto de términos que se utilizan para referirse a aquellas teorías que se basan en un estudio minucioso y de la sistematización de datos a partir de la observación sociológica de distintos conceptos, que pueden ser bajo dos sistemas, bien sea el filosófico o el científico. El sistema filosófico es aquel que está constituido por dos componentes básicas que son el teórico práctico, según Kant nos describe que es de esta forma, y donde el componente teórico suelen ser los conocimientos que obtenemos a partir de la investigación y las metodologías que aplicamos para de esta manera determinar cuáles son las características fundamentales de los procesos evolutivos de las sociedades y del hombre mismo. En cambio, las partes prácticas suelen ser el comportamiento del ser humano o de la sociedad misma, bien sea bajo el uso del libre albedrío. Es decir, estudiamos la parte de la ética y la moral. También existe el sistema científico, que es donde podemos observar a partir de métodos de observaciones directas e indirectas e incluso cuantitativas las distintas variables que se presentan en las sociedades, con los recursos invariables e incluso bajo los fenómenos antes descritos. Este carácter científico permite determinar cuáles son los cambios evolutivos que han ocurrido durante las sociedades mediante una observación directa y mediante la práctica. Es allí donde recae su importancia debido a que a partir de estas dos bases teóricas podemos determinar componentes básicos y esenciales en las sociedades mismas. Es importante destacar que existe en este caso el uso de la teoría sociológica y las teorías sociales. Las teorías sociológicas, como antes mencionamos, suelen ser aquellas teorías que pueden ser en carácter de sistemas filosóficos o sistemas científicos. El sistema científico básicamente es el que está constituido por el estudio, la observación, el análisis y la sistematización de todos aquellos fenómenos que ocurren en las sociedades. Y la teoría social suelen ser aquellas teorías en las cuales se estudia de una forma más directa, bajo la investigación o estas metodologías investigativas, el carácter de las sociedades modernas y cuáles han sido sus cambios. Se plantean críticas en base a los procesos que estamos viviendo actualmente o los que han ocurrido durante las sociedades. Es importante destacar que también existe la teoría de Kenneth Aland. Kenneth Aland plantea que a partir del estudio
de estas teorías filosóficas podemos determinar todo esto. A su vez también está la teoría de Talcott Parsons, quien nos plantea que el hombre mismo o las actividades humanas del ser humano, del hombre, suelen ser la representación de la conciencia misma como sujeto y la de otro, y todas las situaciones externas como objeto. Relación de la arquitectura con la sociología. Es eminente que cuando se construye el hábitat o el espacio del ser humano, tenemos que hacer un estudio muy minucioso de las características sociales que constituyen tanto a la sociedad misma en el cual se va a instaurar esta edificación, como la del hombre que la va a habitar. Por esta razón, estas presentan una unión o vinculación muy estrecha, ya que el arquitecto se encarga de diseñar obras que cubran las necesidades del ser humano, y para poder saber cuáles son esas necesidades debemos hacer un estudio de los comportamientos, las actitudes, de las vivencias y las experiencias del ser humano en una sociedad. A partir de esta podemos determinar que las ciudades suelen ser el reflejo del ser humano, es el símbolo del ícono de las mismas sociedades. Sus pensamientos y sus culturas suelen ser reflejadas en cada uno de los procesos evolutivos que se plantean en las sociedades bajo las edificaciones. Es allí la importancia de esta. Entre su relación, según el autor González, nos plantea que la arquitectura suele ser la imagen del hombre en una edificación. A su vez, a partir de esta podemos determinar cuáles son todas aquellas cualidades de la sociedad, ya que el arquitecto suele ser un visionario de lo social. Y nos pone un ejemplo muy particular, que es cuando las Torres Gemelas fueron destruidas, debido a que esto era un gran símbolo de la sociedad, y luego generó una gran tragedia que también fue otro símbolo para la sociedad. Todo esto está determinado por las líneas arquitectónicas de una ciudad, las cuales pueden ser positivas e incluso pueden llegar a tener tendencias negativas, como fue el caso de las Torres Gemelas. Su relación estrecha, tanto entre la arquitectura y la sociología, suelen ser vínculos muy unidos debido a estas características antes mencionadas. Por esta razón es muy importante que cuando se va a realizar un proyecto arquitectónico se debe de tener en cuenta todos los sistemas sociales por los que está atravesando ese lugar. Se debe hacer un estudio del entorno, tanto urbano como rural, e incluso de las cualidades que presenta las sociedades, porque a partir de ella podemos determinar sus aspectos sociales, políticos, económicos, urbanísticos, artísticos, y así poder hallar las variables de contexto, variables de comportamiento y a su vez las variables de diseño, que son las que van a influenciar la obra misma. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un bendecido día.